Muy buenas, macanudos. Pues aquí tenemos el jacuzzi ya montado. Os voy a explicar cómo lo hemos montado y os voy a explicar cómo funciona el sistema que tiene de control. Dejadme un like y un comentario, que le viene muy bien al canal para poder promocionar todos estos vídeos. Vamos al lío. Bueno, pues este es el motor del jacuzzi. Lleva varias funciones que os la explicaré una vez que lo tengamos montado. Esta es la salida del aire con la que primero hincharemos el colchón inferior, luego hincharemos el jacuzzi propiamente dicho. Aquí tiene la entrada de agua para poder moverla y aquí la salida en la cual instalamos el cartucho con el cloro y demás. Y aquí debajo un cartucho con un filtro que luego cuando lo pongamos ya también os lo enseñaré. Venga, pues vamos a ver si hinchamos el colchón inferior y la verdad es bastante sencillo de montar, ya veréis. Bueno, ya lo teníamos a medio hinchar y lo único que hay que hacer es con este, lleva dos tipos de boquillas, una para el jacuzzi y otra para el suelo. Vamos a hinchar el suelo. Nos metemos la boquilla aquí. Y le damos a la función burbujas. Muy importante dejar siempre esto liberado para que pueda tomar aire a la hora de que tengamos que inflar. Luego cuando cambiemos las tomas ya veréis el porqué. Bueno, pues este es el vaso del jacuzzi. Lleva varias tomas. Esta es la toma del desagüe. Ahora le pondremos el adaptador de la manguera, un adaptador y rápido, la entrada para las burbujitas y el botón de salida de agua y el de entrada del agua dentro del jacuzzi. Venga, lo saco y os muestro cómo lo hinchamos. Vale, pues vamos a ver si llenamos el jacuzzi de aire. Lleva un tapón que cuando se desmonta hay que quitárselo para que salga el aire, porque lleva una lámina de protección para que no salga el aire. Entonces se lo enroscamos. Vale. Y ahora con la otra boquilla que teníamos, lo enchufamos. Le volvemos a dar a la función burbujas y que lo vaya llenando. Bueno, pues aproximadamente se tardan unos 4 o 5 minutos en llenarlo. Vale, y ahora vamos a hacer las conexiones. Bueno, pues vamos a conectar los las diferentes tomas que lleva el jacuzzi. Lo primero que tenemos que hacer es retirar la toma del inflador. Vale, la toma del inflador. Y ahora lo presentamos y ponemos lo primero, la toma del aire. No la apretamos del todo y vamos a ir conectando ahora las otras tomas. La toma
la toma de entrada del agua del jacuzzi. Y la que sale del motor hacia dentro del jacuzzi. Estamos todas bien pretadas. Bueno, pues vamos, este es el tapón del desagüe. Lo tapamos. Y ahora aquí instalaremos un filtro para que entre el agua dentro del motor y aquí un cartucho con el cloro, ¿vale? Bueno, este es el cartucho, utiliza del tipo S1, lo montamos aquí. Lo metemos dentro y lo ajustamos con las formas que lleva. El cartucho es recomendable cada mes o bien limpiarlo bien a fondo o bien cambiarlo. La verdad son bastante económicos. Si se os llena, porque aquí, por ejemplo, este agua tiene muchísima cal. Entonces, casi que es mejor cambiar el cartucho que no estar limpiando. Cuando viene la parte en que dices que tu hijo es maravilloso, muy guapo, muy listo, trabajador, bien. Ahora después. Vale, pues una vez que ya lo tenemos, vamos a por el del cloro. Bueno, pues este es el depósito que lleva para el cloro. De momento, y como el agua está sin clorar prácticamente, yo normalmente solo le pongo una, pero como ya os digo, está el agua sin clorar, le vamos a poner. Lleva una regulación. Lleva una regulación para más o menos. Si la dejamos en esta posición, está al mínimo. Si le damos hacia acá, suelta un poquito más de cloro. Y si le damos hasta acá, lo suelta a tope. Lo vamos a poner a tope y conforme veamos lo que va haciendo, pues le vamos quitando. El filtro de salida entra a rosca. Este entra a un cuarto de vuelta. Listo. Bueno, pues vamos a empezar a llenarlo. Y dice el cámara que es un cámara formidable, que la quiere llenar él. Pues nada, que la llene él. Bueno, pues ahora nada, paciencia, porque además cae bastante poca agua. Hemos tenido una avería en el depósito del pueblo y están intentando arreglarlo, así que vamos a ver si lo llenamos o qué hacemos. Bueno, pues vamos a realizar la medición tanto del pH como del cloro. Nosotros utilizamos este aparato y la verdad es que nos va bastante bien. También podéis utilizar pues los típicos de la gotita de cloro y demás. Vamos a medir primero el pH. ¿Vale? Introducimos la sonda que lleva dentro del jacuzzi. Y parece ser que está un poco bajo el pH. Luego lo rectificaremos. Y el cloro, que de momento es lo más importante, también está un poco bajo, como podéis observar. Entonces vamos a poner en marcha la depuradora y le vamos a añadir cloro de liberación rápida. Le vamos a añadir unos 75 gramos y que se vaya poco a poco diluyendo. Lo echamos así por encima y lo vamos a tener más o menos una hora. A ver si nos sube
la cantidad de cloro. El pH lo vamos a dejar de momento porque las pastillas que le echamos llevan un efecto también para regular el pH. En estas pastillas que tenemos se ha borrado la etiqueta, pero es un 6 en 1. Y bueno, a ver el resultado que nos da. Vamos a quitar la cubierta que lleva, que es muy útil para que no pierda calor el agua y además para que no se ensucie cuando hace aire y demás. Hoy hace un poquito de aire. El sistema es súper fácil. Presionamos en las dos que lleva y quitamos la de seguridad y ya sale. Y así con todas. Le vamos a dejar estas dos, se las vamos a dejar para recoger aquí un poquito porque lo vamos a volver a tapar. Hoy no nos vamos a bañar seguramente, así que lo volveremos a tapar. Y ahora desde aquí cogemos, levantamos, dejamos que escurra bien el agua. En el caso de que lo queramos quitar, pues simplemente le quitamos las dos grapillas estas que lleva aquí y ya lo tendríamos. Venga, pues vamos, ya que tenemos montado el jacuzzi, vamos a ponerlo en marcha. Lo primero es el interruptor de seguridad que lleva, que para que se ponga en marcha tenemos que darle aquí. Ahora, si veis, ya se ha puesto en marcha. Bueno, pues vamos a ver cómo funcionan los controles de la consola. Lo primero, para ponerlo en marcha, tenemos que tener presionado el botón de encendido y como veis se ilumina el LED. Ahora la temperatura que tiene el agua es de unos 25 grados. Lo primero que vamos a poner es en marcha la depuradora. Presionamos y ya empieza a funcionar. Coge el agua desde abajo y la saca por el cartucho del cloro. El consumo aproximado que tiene es entre unos 150 y 200 vatios a la hora. Nada, prácticamente nada. Es decir, si para menear el agua que tenemos aquí, el caudal que tiene es de unos 150 litros a la hora, los 750, 800 litros que hay, en 5 horas los tendríamos perfectamente depurados. Vale, para apagar, presionamos, ya se ha apagado el testigo y ahora en unos segundos dejará de funcionar. Ya está. El siguiente punto que tenemos es la calefacción del agua. Esto que parece como un calentador, lo presionamos y automáticamente se pone en marcha. Y también se pone en marcha la depuradora. ¿Para qué? Para coger el agua desde dentro, la pasa por la resistencia que lleva el motor y nos irá calentando el agua. Aquí el consumo es bastante más elevado, entre 1500 y 2000 vatios a la hora. Y nos sube aproximadamente un par de grados cada hora que lo tengamos. También podemos programar el tiempo que queramos que esté funcionando la calefacción o el calentador del agua con este relojito que hay aquí. Se nos pone en intermitente para seleccionar la cantidad de tiempo que queremos. Le vamos dando 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y en unos segundos dejará de parpadear. Ya ha dejado de parpadear y empezará a calentar el agua. También podemos regular la temperatura a la que queremos que caliente el agua. Nosotros la tenemos regulada a 33. ¿Que queremos subirla más? Le damos más. ¿Que queremos bajarla? Porque no es necesario calentarla tanto. Pues ahí se quedará. La dejamos fijada a 33. Vale. Como esto simplemente es una prueba, vamos a apagar la calefacción. La depuradora seguirá funcionando hasta que la apaguemos. También cuenta con un mecanismo de bloqueo. Presionando aquí, se nos enciende el candadito este y tendremos que volver a ponerlo en marcha.
Tendremos que volver a ponerlo en marcha si efectivamente lo desbloqueamos. Vale. Otra peculiaridad que tiene también es que podemos ver los grados del agua tanto en Celsius como en Fahrenheit. Ahora está en Fahrenheit, ahora está en Celsius. Y el botón estrella del jacuzzi es los chorros del aire. Alrededor de todo lo que es el cuadrado del jacuzzi tiene unos jets, aproximadamente 140, vamos, 140 jets tiene. Cuando lo ponemos en marcha, le damos a las burbujitas y automáticamente la salida del agua empieza a funcionar. El consumo que tiene el motor de las burbujas es de unos 800 vatios más o menos. Me he retirado un poco porque hace algo de ruido, es normal. Es aire que está saliendo y va a tirar. Para apagarlo, nada, le volvemos a dar y automáticamente se apaga. Y este es el sencillo funcionamiento que tiene la consola. No tiene más secretos. Pues nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, suscribiros al canal, activar las notificaciones para que YouTube os avise cuando subimos algún vídeo, dejadme algún comentario en la caja. A mí me ha parecido una compra espectacular y espero que si vosotros os animáis disfrutéis también de lo que es este jacuzzi. Agradecer al nuevo cámara que tenemos, un cámara súper guapo y que parece ser que nos va a acompañar durante todo este verano. Veremos a ver qué tal resultado nos da. Venga, y lo más importante, no os olvidéis de disfrutar. Un saludo desde Macanudo.